Aleluya, gloria a Dios. Bien, pues acompáñeme por favor a buscar en su Biblia el Evangelio de Juan y vamos a leer el capítulo 3. Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Y vamos a buscar en el Evangelio de Juan el versículo 16. Es un versículo prácticamente muy conocido por todos. Y hemos hablado que respecto al Evangelio de Juan, el mismo apóstol Juan se declara como aquel que amaba a Jesús, pero también aquel que era amado por Jesús. Y Juan no solo conocía esto y experimentó esto, sino que también creyó esto. Dice la escritura en el versículo 16 del capítulo 3 de Juan. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hemos dicho ya que este versículo es un versículo universalmente conocido y que muchos no ven o tienen la revelación completa de este versículo. De hecho, también hemos dicho allá que podemos leer un versículo cantidad de veces y Dios nos puede revelar cantidad de verdades solo en un solo versículo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así es que normalmente la gente conoce este versículo acerca de que el Padre amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que todos piensan en que solo a través de Jesús podemos adquirir vida eterna o tener vida eterna, y esto es correcto, pero piensan que este versículo se refiere solo a una eternidad. Pero el mismo Señor Jesucristo nos refiere en el mismo capítulo, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, donde Jesús dice, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado, es decir, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Así es que la vida eterna no es solamente estar en una eternidad con Cristo, pero conocer a Jesús y a través de Jesús conocer al Padre, tener intimidad con Cristo y a través de Cristo tener intimidad con el Padre. Ahora, también hemos dicho ya que el pecado fue necesario que fuera quitado de nuestras vidas, quitado en medio a través de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, porque el pecado era quien nos separaba de Dios definitivamente, pero el objetivo no era perdonar nuestros pecados, el objetivo era reconciliarnos consigo mismo para que nosotros pudiéramos conocer a Dios y tener comunión con Dios. Ahora, cuando hablamos de la vida eterna y de estar con Cristo, cuando hablamos de la vida eterna no es solo tener ser salvos en una eternidad de no ir al infierno, pero y tener una vida en eternidad con Dios, pero la vida eterna es tener una vida por siempre con Cristo, no importando el lugar, aunque Dios va a traer un cielo nuevo y una tierra nueva, pero lo prioritario es tener una vida eterna en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahora, hemos hablado en esta época de Jesucristo y de que Jesucristo, muchos celebran el nacimiento de Jesús, pero hasta ahí queda. Y hemos dicho ya que es muy importante que podamos identificar que esto no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque dice la Escritura en Santiago que los demonios también creen en Dios y tiemblan. Así es que no es suficiente decir yo creo en Dios, no es suficiente decir de la misma forma yo creo en el nacimiento de Jesús. Necesitamos saber, entender, conocer correctamente cuál fue la razón por la cual Jesús nació para que entonces podamos entender y conocer su plan redentor. Y hemos dicho ya que Jesús nació para morir y murió para vivir, es decir, murió para que tú y yo podamos tener vida, porque Cristo no quedó en la cruz, Cristo no quedó en la tumba, Cristo resucitó después de 3 días y 3 noches
para gloria de Dios Padre y para justificarnos a ti y a mí, para justificar a todos los que creen, a todos los que son de la fe de Jesús. Bien, pero fíjese cómo dice particularmente este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, otra interpretación, otra verdad que podemos adquirir aquí es la clase de amor que Dios tuvo para con todos. Aún éramos pecadores y Dios nos amó. Aún estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y Dios nos amó. Aún no habíamos aceptado ni creído en Dios y Dios nos amó de tal manera. Así es que es tan importante que podamos entender que la naturaleza de Dios es amor. Y si usted sigue leyendo en el capítulo 3 de Juan, va a entender que Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo a través de él. Bien, pero queremos enfocarnos en esta segunda expresión del versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, que ha dado a su único hijo, que envió a su único hijo, que envió, que dio a su único hijo. Romanos capítulo 8 dice que si él nos dio, Dios nos dio a su hijo, ¿no nos dará también con él todas las cosas? Y así es. Dios nos entregó a su Hijo. En el plan redentor estaba que Dios se hiciera hombre para que viniera a rescatarnos. El mismo Dios, creador del cielo y de la tierra, mismo el Señor Jesucristo, que dice la palabra en Colosenses, en Hebreos, que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, se hizo hombre y tuvo que quedar vulnerable en un cuerpo de bebé, tuvo que nacer como un bebé y crecer humanamente hasta llegar a la plenitud de la edad de los 30 años para iniciar su ministerio. Y aunque él era 100% Dios, 100% hombre, respecto a la humanidad, a ser hombre, tuvo que crecer en sabiduría, en gracia delante de Dios y de los hombres, en su cuerpo. Pero cuando era un niño, cuando era un bebé, tuvo que, aunque Dios causó que él fuera guardado, porque dice la escritura que en él no se halló pecado, él no conoció pecado, él no hizo pecado. El apóstol Juan, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo dicen estas cosas. Podemos entender también que Jesucristo no fue concebido por la simiente del hombre. Toda la simiente del hombre estaba condenada al pecado, pero Cristo nació por la simiente de la palabra incorruptible de Dios, por el poder del Espíritu Santo en el vientre de María. Así es que es muy importante que podamos también entender que era necesario que Cristo naciera, pero el mismo Dios glorioso tuvo que humillarse, tuvo que limitarse a quedar, a ser vulnerable como un niño. El mismo Señor de los señores, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, se tuvo que hacer hombre. Bien, pero aquí dice la escritura, de tal manera amó Dios al hombre que tuvo que dar a su hijo, tuvo que enviar a su hijo para salvarnos. Es muy importante también que entendamos que el hombre es pecador. El hombre nació constituido por la simiente del hombre, porque todos los hombres nacemos de una simiente, de un esperma de un hombre, así es que todos tenemos como el primer hombre, nuestro padre, Adán, naturalmente hablando, así es que todos los hombres nacen constituidos, separados de Dios, como Adán y su mujer fueron separados de Dios, así nacemos nosotros. Y nuestras acciones, por causa de lo que somos pecadores, nacemos con una naturaleza pecaminosa. El resultado de nuestras acciones son acciones pecaminosas, es decir, pecados. Nosotros no somos pecadores, o el hombre no es pecador, para ser muy exactos, porque aquel que cree en Jesús y que ha sido nacido de nuevo, ya no es un pecador, porque ya la naturaleza pecaminosa ya no habita en él, sino que murió, sino que ahora el hombre o la mujer que han creído en Cristo, que han nacido de nuevo, ahora son la justicia de Dios en Cristo. Pero en forma general, el hombre que es pecador por su naturaleza, no por sus acciones. Así es que muchos piensan que
los hombres son pecadores por causa de las acciones, que las acciones son las que definen a las personas, pero la realidad es que no es así. Dice la palabra que según los pensamientos del corazón del hombre, según las convicciones del hombre, son las acciones de los hombres. Así es que uno no se convierte en carpintero porque hace muebles de carpintería, sino porque en esencia hay una naturaleza de carpintero y definitivamente tiene que ejercitarse, tiene que hacerse, pero la carpintería no se aprende como una fórmula, tampoco los que son doctores se aprende como una fórmula, aunque racionalmente tienen que entender, los cocineros, los chefs no aprenden con una fórmula, necesitan el don. Y aunque muchos pueden intentar hacerlo, pero hay quienes tienen el don porque es lo que son, es lo que han pensado en sus mentes y han concebido en sus corazones. Así es que nosotros, el hombre en general era pecador por su naturaleza, no por sus acciones. Y el resultado de sus acciones eran pecado. Y Dios no podía pasar por alto el pecado. Dios no podía pasar por alto el pecado. El pecado, de acuerdo a la justicia de Dios, la justicia de Dios había sido vulnerada, la justicia de Dios había sido infringida, había sido incumplida. La justicia de Dios desde el principio que Dios diseñó un plan para el hombre, cuando el hombre desobedeció, la obediencia era parte de la naturaleza de Dios. El hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios era parte del diseño de Dios, pero Dios le dio el derecho al hombre a decidir. Así es que el hombre decidió por que hemos visto ya que la serpiente engañó a la mujer y el hombre quiso seguir los pasos de su mujer comiendo del fruto prohibido, así es que el hombre decidió pecar, desobedecer y el pecado entró al mundo. Y esto fue en contra del diseño de la naturaleza, de la integridad de Dios y el hombre vino a morir, primero espiritualmente y después la muerte tenía que causar sobre el cuerpo el resultado. La paga del pecado es la muerte, el resultado del pecado, la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Así es que Dios, siendo justo e íntegro y no pudiendo retractarse de su diseño y de su palabra, tenía que condenar el pecado y tenía que hacer juicio, porque Dios es un juez justo, porque Él vive y actúa en justicia. Así es que la justicia demandaba que se pagara la culpa del pecado y el resultado o el pago era la muerte. La paga del pecado es la muerte. Así es que por eso Dios se tuvo que hacer hombre y pagó por ti y por mí. Lo importante de esto es que Dios no podía hacerse de la vista gorda ni voltear hacia otro lado para perdonar los pecados. Era muy fácil y de hecho para muchas personas es muy fácil creer y entender, no, es que si Dios perdona, perdona, Él tiene el poder para perdonar. Y no es así. Dios no podía infringir su palabra y la única manera de que los pecados fueran perdonados es que alguien pagara la deuda ante la justicia de Dios. Y la deuda fue pagada por Jesús. Dios mismo sabiendo que el hombre no podía pagar, porque si el hombre intentaba pagar, lo que tenía que pagar era la muerte, la paga de las injusticias y el pecado del hombre no se pagaba de otra manera sino con la muerte y una muerte eterna. Entonces Dios diseñó su plan redentor y se hizo hombre. Así es que Dios nos amó de tal manera que envió a su hijo, a su único hijo, para pagar por el pecado que no podía ser ignorado, tenía que pagarse la culpa. Así es que cuando leemos las historias de aquella, por ejemplo, la historia de aquella mujer que viene a los pies de Jesús y derrama sus lágrimas sobre sus pies, con sus cabellos limpia esas lágrimas o enjuga esas lágrimas y besa los pies de Jesús y derrama sobre sus pies un perfume como un óleo. El Señor Jesucristo nos enseña algo muy interesante. Aquel que ha sido perdonado mucho, aquel ama mucho. Y lo importante de esto es que si tú y yo no entendemos cuánto hemos sido perdonados, si tú y yo no entendemos cuánto hemos sido perdonados y lo que le costó a Jesucristo perdonarnos,
No solo ir a la cruz, pero Dios se tuvo que limitar en la semejanza de hombre y después hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz y padecer. Así es que si tú y yo no entendemos cuánto necesitábamos ser perdonados y cuánto fue que fuimos perdonados, no vamos a entender el amor de Dios y cómo fue que Dios nos amó tanto y que envió, que era necesario enviar a Jesús a nacer, a ir a la cruz, a padecer, a morir, a resucitar y a vivir para que tú y yo podamos vivir juntamente con Él. Pero es tan importante que tú y yo podamos entender cuánto hemos sido perdonados, cuánto Cristo tuvo que pagar por nuestros pecados. En la vida de los hombres hay este tipo de pensamientos. Yo no soy tan malo. Hay otros mucho más malos que yo. Si un hombre se pudiera comparar con alguno de esos hombres maléficos y malvados que ha habido en la historia, como digamos los que han sido asesinos o multiasesinos, como los de la Segunda Guerra Mundial, digamos, o los de la Primera Guerra Mundial, o los de la Inquisición, o los romanos en la época de los cristianos, entonces podríamos considerar que nosotros entonces no somos tan malos como ellos. Comparados con ellos, nosotros realmente no somos malos. Pero hay otras personas que dicen que no le han hecho daño a nadie y se consideran buenos. De tal manera que todo aquel hombre que no se considera pecador, que no se considera una inmundicia, nunca va a considerarse con la necesidad de ser salvado. Por eso todos aquellos que presumen lo que son y que son instruidos y enseñados en el orgullo, en la vanidad y que están viviendo por conseguir los logros y piensan solo en ellos y todo lo que consiguen y la sociedad los admira y los alaba, piensan que no necesitan a Dios porque no saben en qué clase de pudedumbre y dice la escritura que Dios nos sacó del pozo cenagoso. Éramos como trapos de inmundicia, dice la escritura, nuestras acciones, nuestra vileza. Dice la palabra que el corazón del hombre es engañoso y es malvado. Y estoy hablando del hombre en general sin Dios. Así es que es tan importante que tú y yo podamos entender la necesidad de que el hombre tenga que ser salvado para poder entender cuál fue el precio que Jesús pagó y que podamos entender y apreciar el amor de Dios. El apóstol Juan dice que la expresión máxima del amor que Dios ha tenido para con el hombre es enviar a su Hijo Jesucristo para que pagara por ti y por mí. Pero si no entendemos la razón por la cual Jesús tuvo que pagar y no entendemos qué fue lo que pagó y la importancia de que necesitábamos ser, que Jesús necesitaba pagar, no solo pagar por nuestras deudas, sino entender cuán grande era nuestra deuda. Cuando el Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos habla acerca de un hombre que debía 500 denarios y otro hombre que debía 50 denarios. Cuando el Señor Jesucristo habla en Lucas 15 acerca de las 99 ovejas y que eran justas y la oveja que se perdió, podemos considerar que aquel que se le perdonó 50 denarios o aquellas ovejas que se creían justas son aquellos hombres que no consideran que en sus vidas son pecadores o que son tan pecadores que necesitan un Salvador. Pero solo la oveja perdida o solo aquel que tiene una deuda muy grande pueden entender que necesitan ser perdonados porque no pueden pagar sus deudas. Y el Señor Jesucristo nunca tuvo la intención de que tú te consideraras dentro de las 99 o dentro de aquel que se le ha perdonado poco. Porque cuando el Señor Jesucristo entra a casa de Simón, el fariseo, a comer y que aparece esta mujer, aquel Simón creía que no era tan malo. Y por eso Jesús hace el contraste. Simón, en otras palabras, parafraseando, es como si el Señor Jesucristo le hubiera dicho a Simón, Simón, es que tú crees que a ti solo se te han perdonado 50 denarios. Y tú crees que ella es tan pecadora que a ella sí necesitan perdonarle 500. Pero
Todos aquellos que se consideran que son buenos y que no le hacen daño a nadie son tan pecadores, inclusive más pecadores que aquellos que físicamente cometen pecados como drogadicción o asesinatos o robos o mentiras. Porque todo aquel que se considera a sí mismo y se considera que no necesita a Dios y se considera que puede justificarse por sí mismo, por sus obras, y considera que sus obras son obras de justicia, es la persona más vil y despreciada. Y así éramos nosotros. Cuando considerábamos que podíamos sin Dios, éramos los más viles. Dice el apóstol Pablo que delante de Dios éramos lo más despreciable, delante de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es perfecta y es pura y no podemos cumplirla. Ahora, es importante que entendamos que es delante de la justicia porque Dios sigue amándonos y Dios no va a amarnos más y amarnos menos porque estamos en una dispensación en donde envió a su Hijo para salvar y no para condenar. Y Dios, aunque sigue amando al pecador, pero la justicia de Dios tiene que tener una armonía y una sincronía para que el hombre pueda ser justificado. El hombre no puede ser justificado por sus propias obras. El hombre, la única manera de que sea justificado delante de Dios es a través de la justicia que Jesús obtuvo en su vida y en su obra terminada, completa y perfecta. Por eso, ahora los creyentes, nacidos de nuevo, no somos pecadores, sino somos la justicia de Dios en Cristo. Fuimos considerados, fuimos juzgados, Cristo Jesús pagó y fuimos hallados inocentes. Fuimos puestos en un estado de inocencia, de victoria, de salud y bienestar en el nombre de Jesús. Ahora, fíjese cómo dice el Salmo. Vamos a ir al Salmo y vamos a buscar el Salmo capítulo 85, versículo 10. Dice el Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia y la verdad se encontraron. La palabra misericordia en el hebreo es la palabra hesed, que en el griego se traduce charis, es decir, gracia. Así es que en el hebreo, la palabra hesed es una palabra muy íntegra, muy completa. No solo está hablando de la misericordia de no pagarle a las personas conforme a lo que las personas se merecen, sino está hablando de, además, no solo pagar lo que las personas se merecen, sino que haya favor sobre las personas. Bien, dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Dice la escritura en el capítulo 1 de Juan, versículos 16 y 17. Dice que la gracia y la verdad vino. Habla de dos expresiones, la gracia y la verdad, pero no habla de que son plural, sino habla de singular. La gracia y la verdad como uno vino con Jesucristo. Jesús es la gracia, Jesús es la verdad. Por eso la gracia y la verdad, cuando Jesús vino, Jesús es la gracia y la verdad. Dice que la gracia y la verdad vino con Jesucristo. Y de su plenitud tomamos todos, dice la escritura, y gracia sobre gracia. Así es que la misericordia tiene que ver con la gracia de Dios, con el favor de Dios, con la benignidad y el plan redentor. Y la verdad tiene que ver con la palabra. La verdad tiene que ver con la necesidad de conocer el testamento, conocer la palabra, conocer lo que Dios hizo a través de Jesucristo, conocer lo que Dios habló, conocer, entender y creer correctamente y vivir por la palabra. Eso tiene que ver con la verdad. Recuerde, nadie puede ser librado si no conoce la verdad. Muchos dicen, es que la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero ¿cómo quieren vivir en libertad si no conocen la verdad? Pero no es suficiente conocer la verdad, porque un versículo anterior, en el capítulo 8 de Juan, dice el Señor Jesucristo, si permanecen en mis palabras, conoceréis la verdad. Y entonces, permaneciendo en la palabra, conociendo la verdad, seréis verdaderamente libres. Así es que la verdad es la palabra, la verdad es Cristo, la verdad es el Espíritu de Dios en nosotros. La verdad tiene que permanecer en nosotros. Nosotros tenemos que permanecer en la verdad.
fue la razón por la cual el hombre y la mujer cayeron, porque no permanecieron en la verdad, sino decidieron escuchar las mentiras, dialogar con el engaño y la mentira de la serpiente, del diablo. Dice después, en el mismo versículo 10, la segunda parte, la justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz se besaron. Y en Romanos capítulo 8, perdón, en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice la escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, la paz y la justicia para los hombres están separadas. No puede haber, es imposible que haya justicia y paz en la vida del hombre. No es posible. Porque el hombre no puede entrar en paz para con Dios porque no puede justificarse a sí mismo. El hombre como ser humano es enemigo de Dios, está destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos son pecadores, por cuanto todos nacieron con una naturaleza pecaminosa, todo hombre que nace de mujer, por la semilla del hombre, nace en pecado. Así es que la paz y la justicia para los hombres no pueden tener armonía y relación. Es necesario que el hombre entienda cuál fue la razón por la cual Dios nos amó enviando a su Hijo. Y es necesario que el hombre entienda cuál es la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Dice la escritura en Isaías 53, el juicio para darnos paz, es decir, la paga de la deuda, el que se sometió al juicio pagando la deuda para que tú y yo pudiéramos tener paz una vez que se pague la deuda. Tú sabes que aquel que está en deuda, una vez que paga su deuda, entra en paz con el acreedor, con aquel que era el dueño de la deuda. Así es que cuando Jesús pagó en el juicio de la justicia de Dios completamente nuestras deudas, entonces fue que la justicia de Cristo y la paz de Dios pudieron ser uno. Dice, la justicia y la paz se besaron, fueron uno. Así es que por eso Romanos 5, versículo 1 dice, una vez que hemos sido justificados por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cuando creemos, tenemos paz para con Dios. Era necesario que Jesús pagara la deuda tan extensa de cada uno de nosotros, la deuda que nos era contraria, para que tú y yo pudiéramos estar en paz para con Dios. Por eso cuando los ángeles aparecen en escena y hablan acerca de que Jesús había nacido, los mismos ángeles hablan acerca de paz a los hombres, de Dios hacia los hombres, paz de Dios hacia los hombres. La intención de Dios era reconciliar al hombre consigo mismo, pero Dios amándonos no podía reconciliarnos solo por su amor. Era necesario que la justicia fuera satisfecha, que fuera cubierta y que la deuda fuera pagada, que fuera cubierta. Ahora, hemos hablado acerca de Jesús, hemos hablado acerca del nacimiento de Jesús, hemos hablado acerca de la importancia de que de nacer de nuevo. No es que Jesús nazca en nuestros corazones, sino nosotros nacemos a una nueva vida y nuestra mente y nuestra alma, nuestro sistema de pensamientos son como un bebé. ¿Por qué? Porque tienen que desechar todo lo que este mundo les ha enseñado y tiene que aprender a apropiarse de las verdades de la palabra para ser renovados y que nuestras vidas sean transformadas. Recuerde, nuestro espíritu es perfecto, pero ahora se trata de que nuestra alma y nuestro cuerpo aspiren a vivir en lo mejor de Dios, renovándose en el espíritu de nuestro entendimiento por la palabra de Dios para ser transformados en la misma gloria de Jesús. ¿Qué significa esto? Que nuestro comportamiento, nuestras actitudes y nuestro cuerpo vivan la experiencia que Jesús manifestó en su vida y en su ministerio cuando estuvo entre nosotros. Hemos hablado de permanecer en la palabra, pero ¿cuál es la posibilidad? ¿Cuál es la razón por la que muchos creyentes conocen las verdades y las sueltan? Conocen las verdades, se emocionan y después lo dejan y tienen altibajos. Y desafortunadamente, por causa de que los creyentes tienen altibajos, pues así están sufriendo en sus vidas, sufren
viven de repente bien y de repente se dejan atrapar por los engaños y las mentiras y quedan vulnerables al pecado, al diablo, y el diablo, recuerde, solo vino a hurtar, matar y destruir. Pero no hay otra manera de que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar para que esa manera de pensar que sea de acuerdo a la palabra de Dios permanezca en nosotros. La única manera de que podamos permanecer en el sistema de pensamientos de la palabra de verdad, de la palabra de Cristo, es a través de conocer la benignidad de Dios, es a través de abrazar la benignidad de Dios, es a través de tener la revelación de lo que Dios ha hecho para con nosotros. Es a través de sumergirnos en el conocimiento de lo que Dios es, de la naturaleza de Dios, de lo que Jesús es, de su persona divina, y de lo que hizo por nosotros y de lo que ahora somos tú y yo en Cristo. Por eso no es suficiente creer en el nacimiento de Jesús, por eso tampoco es suficiente saber que Jesús fue a la cruz del Calvario, por eso tampoco es suficiente que hay una Biblia, por eso tampoco es suficiente que hay un Dios, porque los demonios también creen en Dios y tiemblan. Así es que la benignidad es la que nos guía al arrepentimiento y vamos a terminar con este versículo en Efesios capítulo 1. Y haciendo una armonía y un enlace o una integración entre este tiempo de Navidad y este nuevo año que está ya a la puerta, estamos ya prácticamente a 3 días para que este año termine. Bueno, a 2 días, estamos prácticamente dentro de un poquito más de 48 horas. Este año va a terminar y empieza un nuevo año. Este es algo importante que tú y yo podamos entender. Podríamos hacer muchos propósitos y siempre los nuevos años se hablan de nuevos propósitos, pero te voy a revelar una bendición que me gustaría que tú la consideraras y que tú la siguieras, y es algo que yo y mi familia queremos procurar y queremos también insistir para hacerlo. Y mira, bueno, ¿y a qué me refiero? El hombre no sabe pedir, no sabe orar como conviene. La Biblia, el mismo Señor Jesucristo y los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo, insisten una y otra vez en que debemos de orar sin cesar, en que debemos velar porque el día es malo y tenemos que estar sobrios. Y hemos entendido que no solo debemos de meditar la palabra, conocer la palabra y permanecer en la palabra, pero tenemos que también dar acciones de gracias, alabar al Señor y orar. Orar tiene que ver con orar en el entendimiento y orar en el espíritu. Cuando oramos en el espíritu no hay mucho problema porque el Espíritu Santo ora, el Espíritu Santo nos edifica, el Espíritu Santo nos trae frescura, el Espíritu Santo cuando oramos en lenguas hay sanidad, hay salud, hay bienestar, hay fortaleza. Desafortunadamente, esta experiencia de orar en lenguas, de orar en el espíritu, no es muy común en los creyentes. Se ha, no se ha apreciado y no se ha obtenido los beneficios y la gente no es diligente para orar en lenguas. Mi animación es que de aquí en adelante te ejercites más y más y más y más y más para que tú estés bien ejercitado y seas suficiente, un buen orador en el espíritu. Pero dice la palabra en Romanos 8 que el hombre no sabe orar como conviene, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es que lo mejor es que tú y yo podamos orar las oraciones que están descritas en la palabra, y no precisamente me refiero a las oraciones de los evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que prácticamente encontramos la oración del Señor Jesucristo en Mateo y en Lucas. Si no entendemos cómo es que debemos orar a la luz del Evangelio, a la luz de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, a la luz del perdón de Jesús y de lo que ahora somos en Cristo. Pero es más sencillo poder entender en qué partes el apóstol Pablo, por ejemplo, que fue enviado a los gentiles, a ti y a mí, para predicarnos el Evangelio de la gracia, en qué partes el apóstol Pablo enseña a orar. Y uno de ellos es Efesios capítulo 1, versículo 16 en adelante. Y una de las llaves o una de las enseñanzas o
de las sugerencias y animaciones que los líderes o los creyentes pueden hacer a otros creyentes es que tú ores por tu vida al Señor, como Pablo está orando aquí por la iglesia de Éfeso, y que tú pongas tu nombre y que tú puedas orar así. Y no solo que ores por ti, pero también pudieras orar por tu familia. A veces queremos que nuestra familia se acerque, a veces queremos que nuestra familia crea, a veces queremos que nuestra familia se porte bien, a veces el cónyuge, el marido quiere que la esposa sea más apegada a la palabra o viceversa, o los hijos quieren que los padres o los padres quieren que los hijos, etcétera, etcétera. Pero a veces se queda en puro deseo y en puro esfuerzo y nosotros no podemos cambiar a las personas. Nosotros no podemos obligar a las personas, pero sí podemos orar como el apóstol Pablo está orando aquí en Éfeso y seguramente el Señor va a motivar, a promover, porque si yo motivo a alguien de mi familia y lo hago bien, puede tener cierto efecto de bendición. Pero imagínense que el Espíritu Santo, el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, sea el que motive a esa persona, pues entonces la motivación va a ser mucho más gloriosa y más poderosa, porque dice la Escritura en Efesios, perdón, en Filipenses, que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en nosotros desde nuestro interior el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la obra del Espíritu Santo, recuerde, para los que no creen, para los que aún no han venido a Cristo, es que el Espíritu Santo está insistiendo en que los hombres reconozcan que necesitan a Jesús, porque Jesús es el Salvador de la vida de los hombres, porque Jesús ya pagó en la cruz del Calvario. Bien, así es que Efesios capítulo 1 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, dice el apóstol Pablo, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Así es que tú puedes orar por ti y por tu familia. Yo te sugiero que ores por ti primero y después ores por tu familia, utilizando lo que dice en los versículos 17 en adelante. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y tú podrías orar así, tú puedes orar así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo es Dios del Señor Jesucristo, Padre de gloria. Dame, estoy parafraseando este versículo, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Dame espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de ti. Si eres un creyente nacido de nuevo, Cristo mora en ti, el espíritu de Cristo mora en ti y la sabiduría de Dios mora en ti. Cuando tú estás orando esto, no estás pidiendo que la sabiduría venga de lo alto, porque la sabiduría ya vino de lo alto sobre ti. Pero lo que estás pidiendo es que la sabiduría del Espíritu de Dios, que viene a través de la palabra, se manifieste en tu vida. Y después tú dices, es que he estado orando por sabiduría de Dios y entonces tú vas a tener hambre de la palabra y vas a saciar tu hambre leyendo la palabra y la sabiduría va a empezar a ejercitarse en su vida de una manera extraordinaria, en tu vida de una manera extraordinaria. Así que tú puedes leer así, Padre de gloria, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Alumbra los ojos de mi entendimiento, los ojos de mi entendimiento para poder saber cuál es la esperanza, Señor, a la que me has llamado. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de tu herencia? Bien, aquí hay algo muy importante, dependiendo de la Biblia en la que leas, pero en el original dice, Señor, quiero saber cuál es la esperanza de Jesús a la que me has llamado. Es la esperanza de Jesús a la que me has llamado. De hecho, déjame leerte otra versión de la escritura, porque realmente este versículo no está bien descrito aquí. Te lo voy a dar un poquito más en versión de las Américas. Dice, déjame leerlo más bien acá. Dice, perdón, es que se me está aquí moviendo la Biblia. Vamos a ver. Dame un segundito para volverla a poner porque no se deja. Dice, a ver, voy a buscar otra versión porque esta no me deja. Es Efesios capítulo 1.
versículo 17. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ahí le dices, dame espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de ti. Dice el versículo 18, mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados. Señor, ilumina los ojos de mi corazón para que sepas cuál es la esperanza de su llamamiento, la esperanza del llamamiento de Jesús. Entonces, quiero saber cuál es la esperanza del llamamiento de Jesús porque es tu llamamiento. Y dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? La herencia de Jesús para los santos. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Señor, para saber la esperanza del llamamiento de Jesús, quiero que ilumines mi vida para conocer las riquezas de la gloria de su herencia de Jesús para mí como santo y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para conmigo, los que creemos, dice la Escritura, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder que obró en Cristo. Señor, quiero conocer ese poder y entender que me reveles el poder que obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo y en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas, la cual es su cuerpo, la plenitud y aquel que lo llena todo en todo. Así es que mi animación es que tú ores esta oración por ti y después por tu familia. Señor, revélame, alumbra los ojos de mi entendimiento, trae un espíritu de revelación en mi vida, porque quiero entender la esperanza del llamamiento de Jesús para mí, la herencia de Jesús de acuerdo a las riquezas de su gloria para mí, y el poder que le levantó en los muertos que opera en mí, y ese mismo poder que dice la Escritura, cuando lo resucitó, obró con poder en Jesús. Y lee hasta el versículo 23, y lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la diestra en lugares celestiales, porque tú también fuiste sentado en lugares celestiales, y lo puso por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. Eso es importante que tú lo puedas entender todo, y lo sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es muy importante porque recuerda que como Jesús es, así somos nosotros, y el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Así es que si nosotros queremos permanecer y nosotros queremos dedicar nuestras vidas al Señor, no es suficiente con que nosotros estemos dispuestos. Necesitamos que el Espíritu Santo haga la obra desde nuestro interior y que nosotros entonces amemos al Señor y podamos permanecer. Como la salvación no es por obras, sino es por gracia a través de la fe, es por gracia a través de la fe. Necesitamos creer, y para creer necesitamos la revelación del Espíritu Santo en estas cuestiones para poder permanecer. Recuerda, la gracia no va sin la fe no va sin la gracia. Somos salvos y podemos experimentar lo mejor que Dios ha preparado para nosotros en esta vida, en lo que resta de este año y en el año venidero y en los días por venir. A través de la fe podemos apropiarnos y aprovechar esta maravillosa gracia, la benignidad y bondad de Dios. Es tan importante que podamos entender la gracia, como Dios es un Dios de amor y no de condenación, un Dios de bondad y no de exigencia, un Dios que provee y que no quita y que no te exige, un Dios que te añade y que no te hace menos, un Dios que te ha puesto por cabeza y no por cola, un Dios que ha enviado a su Hijo para sanarte, para restaurarte, para que tú vivas en el intercambio divino que Cristo Jesús conquistó en la cruz del Calvario, empezando porque conquistó la muerte, para que tú no mueras más, sino que tengas vida eterna, para que Él te conceda a través de su poder, cuando tú crees y confiesas que Jesús es el Señor y crees que Dios la levantó entre los muertos en tu corazón, el que tú seas hecho hijo de Dios. No por la voluntad de voluntad de varón te conviertes en hijo de Dios, sino por el poder de Dios en tu vida a través de la palabra, para que tú puedas experimentar y conocer, apreciar y vivir la aceptación y la gloria de Cristo, la salud y el bienestar, la justificación y el perdón, la sanidad si es necesaria, que tú puedas vivir
la bendición y no la maldición, que tú puedas vivir la vida de Cristo abundante y no la muerte, y que tú seas diligente y que tengas la sabiduría, la santificación, la redención de tu lado, el favor de tu lado, para que tú puedas poner en tu boca palabras de vida, como dice el Señor Jesucristo. Siempre la decisión está en ti. Pero cuando tú te sumerges en esta bendición, en esta gracia de nuestro Señor Jesucristo, y tú caminas en la fe, tú puedes vivir en lo mejor de Dios. Así es que aspiremos a que en el tiempo que queda por venir podamos entender cuán amor a Dios ha tenido para con nosotros, cuánto hemos sido perdonados, cuánto fue el sacrificio de Jesús por nosotros, porque cuando entendemos eso, no consideramos ni la sangre de Cristo como común, ni el cuerpo de Cristo como común, ni la vida de Cristo como común, ni la palabra de Cristo como común, ni consideramos a un Dios común. Dios nos ha llamado a honrarle y a exaltarle, a glorificarle y a considerar la obra terminada, completa y perfecta como la máxima expresión del amor de Dios, a considerar la palabra como hermosa, como honrosa, para atesorarla en el corazón y tenerlo en la más alta prioridad de nuestras vidas, para que nuestras vidas no sean ordinarias. Tus acciones en la palabra, tus decisiones en la palabra no deben de quedar bloqueadas, porque Dios no limitadas, porque Dios no quiere resultados limitados. Así como tu oración no debe de ser en silencio, porque entonces va a tener resultados en silencio. Tu oración tiene que ser confesando la palabra, confesando la palabra. Cuando confiesas la palabra, físicamente, biológicamente, cuando confiesas, tu sistema central nervioso entra en una armonía perfecta. El centro del funcionamiento del sistema neurológico en el cuerpo del hombre, biológicamente hablando, se pone en armonía en la confesión. Por eso dice la Escritura que en nuestra lengua está el poder de dirigir. Es como un timón que es muy pequeño, pero puede dirigir un barco. Y Santiago habla acerca de la lengua como algo que puede encender y como algo que puede ser muy maléfico y muy malvado. Pero la palabra de Dios dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Pon en tu boca palabras de vida, palabras de salvación, la palabra de Cristo. Cuando pones la palabra de Dios en ti, estás poniendo lo que Dios ya habló y estás entrando en esa armonía y en ese poder, y la palabra tiene autoridad y tú puedes hacer como el Señor Jesucristo hizo. Recuerda, el Señor Jesucristo dijo, las obras que yo he hecho, ustedes las harán y aún mayores. Vino un hombre que tenía a su hijo enfermo y Jesús dijo, ve a tu casa, tu hijo ha sido sanado. El Señor Jesús le dio la palabra y aquel hombre regresó a su casa y cuando regresó halló a su hijo completamente sano. Tú puedes declarar la palabra y si la crees, al que cree todo le es posible, pero no es de un día, en un abrir y cerrar de ojos, que esto viene a la luz. Necesitamos la revelación, necesitamos perseverar, necesitamos ejercitarnos, necesitamos conocer, tener una experiencia, una comunión con la palabra, con Cristo. Necesitamos orar sin cesar en el entendimiento, en el espíritu, sabiendo que Dios nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Él siempre permanece fiel, aunque nosotros fallemos. Debemos asociarnos con personas que participan de la misma fe y nunca separar la gracia de la fe de la gracia, y nunca darle vacaciones a la palabra, nunca darle vacaciones a la fe en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito, bendito, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. En Cristo declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y cuando declaramos, recibimos y nos gozamos en la abundancia de tu gracia y en el regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar en todo tiempo y vivir lo que tu palabra dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén. Bendiciones a Amén.